Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esta va a ser una introducción a la filosofía que me ha pedido mi querido amigo mendocino Franco. Menos mal que es Franco en Mendoza y no en España, ¿no? Allá tendría problemas quizá. Bueno, vamos a empezar aclarando que hay como dos grandes abordajes posibles. El histórico tiene un criterio que ya de por sí es una toma de posición grande, porque por ejemplo para los hindúes hay una gran coexistencia de figuras, pero no hay un interés por la historia, a pesar de que el karma no deja de ser completamente una historia y una historia totalmente determinista, ¿no? Cuando pensamos en viajar a otros planetas, viajar en el tiempo, que es algo que ahora en la física se juró que se podría llegar a hacer contra lo que pensaba Stephen Hawking, que su argumento era, bueno, si se pudiera hacer, ¿por qué no vinieron del futuro ya a visitarnos? El mismo argumento que tenía un astrónomo para decir que no hay extraterrestres porque ya habrían venido. No es un gran argumento. O sea, en la historia de la filosofía vamos a ver cómo se arguye lógicamente y cómo otros filósofos vienen y lo refutan, y entonces es como una gran gimnasia mental, más allá de que ya no nos interese demostrar racionalmente la existencia de Dios y todos los problemas medievales de si un ángel puede o no posarse sobre un alfiler, que eran lo que hoy en día llamamos discusiones bizantinas, porque en Bizancio en ese momento era de crucial importancia determinar, por ejemplo, si María era virgen después del parto, cuando ya pasó la cabecita de Jesús, porque una cosa técnicamente es, en fin, que Dios te la ponga. Hablando de Dios te la ponga, vamos a empezar con este primer ejemplo de argumentación filosófica para explicar la existencia de Dios, ¿no? ¿Y cuál es? La argumentación se llama el argumento de San Anselmo. Se llama también en latín, que es la lengua universal en filosofía, todos escribían en latín, Alberto Magno, Leibniz. Se llama, o sea, si uno quería ser popular, dentro de que no era tan popular saber latino, tanta gente no sabía leer, pero digamos, si uno quería tener un alcance universal, era la lengua franca. Y entonces se llama argumentum ontologicum, ¿no? Del ente. Que es un argumento que luego Borges, en el único juego de palabras que se le registra, porque él decía que los retruécanos son una pavada, que es como que un matemático encuentre pareció el 6 y el 9 por la formita. Sin embargo, él hace el chiste con la palabra ornitológico, que quiere decir de los pájaros, y lo llama argumentum ornitologicum, y hace un poema hermoso que dice que ve una banda de pájaros, pero en esa bandada no era, el número era entre 1 y 10, pero no era ni 1, no era ni 2, ni 3. Es un número que solo Dios conoce, por eso Dios existe. Aquí vamos a hacer simplemente lo que vendría a ser el escalonado argumento que daban los escolásticos de la época, era: yo soy un ser finito, ahora estoy un poco ancho de cadera, pero que yo soy un ser mortal. La palabra finitud no quiere decir mortal, exactamente. Bueno, vamos a entrar después en otra cosa. Simplemente, siendo yo una persona, bueno, más o menos un medio bandido, no soy de una bondad infinita. Y bueno, soy mortal, soy vulnerable, no soy todopoderoso y no sé mucho de muchas cosas, soy omnisciente. Y sin embargo, en mi cabeza puedo concebir que existe Dios, que es un ser omnisciente, omnipotente. Entonces, ¿cómo puede ser que esto esté adentro de mi cabeza, esta idea? Es porque Dios me la puso. Es decir, Dios existe, Dios me infundió una concepción de su existencia, porque si no, ¿cómo podría yo, siendo tan ajeno a Dios, tener un acercamiento mental a Él? Este es un argumento que David Hume, uno de los grandes maestros del escepticismo, de los derribadores de teorías anteriores,
David Hume dijo, eso es una idiotez, porque yo puedo también imaginar a un centauro o un minotauro y cómo hago un copy-paste mental. Entonces yo puedo imaginar a una persona de un poquito de bondad y la exagero y ya puedo pensar en Dios y no quiere decir que Dios exista. Bien, vamos a ver un resumen entonces, como les decía, histórico y no por autor. Es decir, vamos a hacer un repasito de a medida que surgieron los más importantes filósofos de Occidente y inspiraron a otros que después dialogan con ellos, pero esto ya implica un recorte brutal para la corrección política, porque no vamos a hablar de filósofas, no vamos, digamos, estamos entroncados en la tradición patriarcal, machista, falocéntrica, no estamos rescatando ahora las grandes figuras silenciadas del pasado. No vamos a hablar de filosofía china, no vamos a hablar de filosofía hindú, no vamos a hablar de filosofía fenicia, porque no ha perdurado tampoco los escritos, porque los hacían en papiros. Los papiros en Egipto se conservan por la sequedad del clima. Bueno, vamos a empezar entonces por lo que sería lo tradicional. Igual lo tradicional, cuando alguien hace un abordaje histórico, uno suele tener un filósofo favorito y entonces de alguna manera hace que toda la historia de la filosofía sea una pirámide cuyo cenit es, en el caso por ejemplo del manual de Adolfo Carpio, Heidegger. Debemos un poquito a Hegel esta tradición, al haberle introducido la historia, de paso él habla de la evolución de la filosofía, donde él termina siendo, digamos, su filosofía termina siendo la cúspide. Y hay que decir que, digamos, luego de la relectura de Hegel, el Kant que llega a nosotros más bien es el Kant de Hegel, así como el Nietzsche que llega a nosotros es el Nietzsche hoy en día de Joshua Bataille. Hay muchas veces como grandes resúmenes que hacen los filósofos que un poco impugnan y también podremos decir ponen un velo respecto de lo que era realmente lo que estaba tratando de decir ese tipo en ese momento. A lo que hay que sumar el hecho de que la validez en un contexto, muchas veces algo se rescata, pero ya se lo distorsiona para que tenga un significado valedero en otra época, ¿no? Es así como Bertrand Russell dice que uno de los presocráticos, Heráclito o Demócrito, digamos, uno de los que habla del cambio permanente, que dice que el universo está constituido mayormente de agua, anticipó lo que ahora sabemos que está constituido de hidrógeno. Bueno, no, pero que lo haya anticipado es realmente... Más bien eso es como el chiste de... Bueno, encontraron en Egipto antiguas formas de que a través de un hilo y unas conchas marinas era como una forma primitiva de teléfono. Acá excavaron, no encontraron nada, ergo el argentino con su picardía criolla superior y es una forma primitiva del celular. Hay que atribuir muchas veces cosas un poco fuera de lugar, pero la filosofía se ha caracterizado también por de pronto con un extremo rigor, decir, bueno, qué sé yo, viene Gramsci y dice, voy a definir esta lapicera, su color rojo específico de yo, y luego viene una militancia izquierda y dice, bueno, vamos a tomar el concepto de Gramsci, que dijo de la lapicera que es hegemónica, lo vamos a aplicar a el canon de belleza cultural. Vamos a decir que tengo belleza hegemónica, bueno, se revolvería en su tumba, Gramsci. Lo mismo el gran Derrida, que utiliza el término Aufbau, es decir, deconstrucción de Heidegger, pero digamos lo da vuelta, eso es complejo de explicar, pero de ninguna manera se aplica a soy un hombre deconstruido, la nueva masculinidad, expreso mis sentimientos, te escucho, soy tu aliada, hermana. Derrida no pensó la deconstrucción por ese lado. Y del mismo modo muchas cosas cuyo origen es filosófico
por ejemplo, en la vida cotidiana nosotros hablamos de un amor platónico, ¿no? Tengo un amor platónico con fulana. No. Si uno lee uno de los diálogos de Platón, que se llama el Fedro, es decir, vamos a introducir quién es Platón, porque es la base, ¿no? Se habla de los presocráticos, porque Sócrates es, de alguna manera, ¿quién es considerado el padre de la filosofía? Ha sido discutido si existió Sócrates. Genofontes lo nombra, hay pruebas de que existió, de que guerreó para el Atenas de Pericles, que sufrió la peste, que fue condenado a muerte en un juicio por corromper a la juventud, bueno, se le creen los dioses. Bueno, igual Sócrates nunca escribió una línea. Sócrates además no escribió a propósito, él se oponía al alfabeto y consideraba, así como digamos ahora la PlayStation, el celular, impiden pensar, él pensaba que el alfabeto impedía pensar, ¿no? Homero era analfabeto, los rapsodas se aprenden de memoria, por eso el epíteto homérico, Helena, la de los bellos pechos, bueno, no, porque, no importa. Olvidémonos ahora de Homero, que no sabemos que existió, solo sabemos que era ciego, no sabemos si existió, pero sabemos que era ciego. En filosofía a veces se habla, ¿no?, de la existencia, digamos, es necesaria, una condición de posibilidad, no puede ser ciego si no existe. Bueno, vamos a entonces empezar con 4 tipos: Tales, de Mileto, Heráclito de Feso. Son 4 tipos que un poquito vamos resumiendo diciendo que hay: uno cree que todo está hecho de agua, otro cree que todo está hecho de tierra, otro cree que todo está hecho de fuego y otro cree que todo está hecho de aire. Parménides explica, y uno entonces dice que todo es eterno, que todo es fijo, aparentemente se mueve, pero hay formas eternas. Y los otros, contrariamente, todo fluye, ningún hombre se baña en el mismo río, es la famosa frase de Heráclito, donde agrega: porque las aguas cambian, el mundo está cambiando permanentemente, pero ahí uno razona: yo también soy otra persona que el que fue ayer, ¿no? Cada cual cree que no cambia y que cambian los demás, dice la canción de folclore. Bueno, es una canción heraclitiana: cambia, todo cambia. Bueno, resulta que todavía no había una academia, no había una formalización mínima de lo que sería el estudio de la filosofía, porque en realidad filosofía es la madre de todas las ciencias. Se suele decir que cuando una ciencia tiene una aplicación práctica, ya obtiene su propio nombre, su carta de ciudadanía, su mayoría de edad, y deja de reconocer su deber a la filosofía, se deja de llamar filosofía. Entonces es muy común que se suele decir, bueno, en la filosofía es vivir en el mundo de las ideas, pero yo necesito algo concreto, qué sé yo. Ahora, todas las ideas concretas surgieron de preguntas filosóficas que luego distintas respuestas fueron dadas. O sea, ¿qué es la vida? Luego la biología fue encontrando mecanismos para ir reduciendo el evolucionismo. No dice nada de que es una filosofía. Y lo mismo pasa con todo, la física, la astronomía, ¿no? A medida que las ciencias se van independizando, van haciendo quedar la filosofía como una cosa metafísica, mística, una pura especulación inútil. Bueno, el gran nombre que da comienzo a un registro escrito de todas las inquietudes anteriores y una respuesta a ello es Platón. Ahora, Platón es un seudónimo. Es como le decían a Aristóteles, o sea, nadie va a saber el nombre verdadero de Platón. Platón literalmente quiere decir hombrudo, de anchas espaldas. Y es el nombre que le pone su personal trainer. De manera que el filósofo más famoso de todos es conocido como Espaldudo.
Y este Platón tiene una forma muy simpática, muy agradable de escribir, con forma de diálogos. Hume luego también lo va a imitar. Los diálogos, porque la tradición inglesa de la filosofía tiene un ideal de prosa filosófica en la cual la cortesía prima. Entonces, se es amable con el lector y hay que poder lograr escribir tan depuradamente, de manera tan decodificable, que inclusive alguien, o sea, que se lea como quien lee el diario. Los alemanes tomaron esa misma propuesta, pero al revés. O sea, los periódicos alemanes se escriben con una dificultad enrevesada, oraciones kilométricas, como si fueran tratados filosóficos. Pero si ustedes quieren empezar a leer filosofía y sin necesidad de una ayuda técnica y sin un curso introductorio, simplemente entendiendo directo, los autores predilectos van a ser Platón, y luego vamos a tener, por ejemplo, el caso, bueno, de Nietzsche, que es poético, escritor, no sistemático, bueno, muy, muy querido Nietzsche por todos, porque hay realmente tantas aristas poliédricas, camaleónicas en él, cada libro que escribió en contra del anterior. Entonces se puede encontrar lo que uno busque en Nietzsche, inclusive se lo puede encontrar este dandy, totalmente aristocratizante, totalmente despectivo, el vulgo y letrado, y las masas, se puede hacer un Nietzsche socialista, como se ha hecho, como lo han hecho los franceses. Entonces, vamos a seguir. Se llaman presocráticos porque Sócrates marca un jalón. Así como ahora vivimos en una época que no osa decir su nombre. En la época victoriana en Inglaterra, cuando fue condenado Oscar Wilde, se le llamaba a la homosexualidad el pecado que no osa decir su nombre. Y con esto nos vamos a introducir ahora en el nominalismo de Platón, en un problema importantísimo que atañe al lenguaje. Es decir, nosotros ahora vivimos en la posmodernidad. Es decir, la filosofía se divide en filosofía clásica, cuyo principal objeto de estudio es el cosmos directo, con realismo ingenuo y una idea de que se puede observar la realidad de manera directa. Luego, el gran giro copernicano, o mejor dicho, en realidad es una contrarrevolución ptolomeica, podríamos decir, el que pone en el eje antropocéntricamente al ser humano, el sujeto, el objeto de estudio de la filosofía moderna, y esto el autor es Renato Descartes, René Descartes, es el sujeto. Y la posmoderna, a partir de un montón de autores que van descubriendo la importancia enorme del lenguaje, pero desde dos puntas del cuerno, por así decirlo. Desde la filosofía analítica, que trata de matematizar la lógica, de convertir en un lenguaje casi universal y matemático, es decir, la gran escuela, bueno, Bertrand Russell, por ejemplo, pero también Wittgenstein, que es muy difícil de explicar. Pero desde el otro lado también, desde los ironistas, tenemos un Rorty, que es casi un sofista. Los sofistas eran ahora recuperados por los sofistas, eran presocráticos recuperados por los posmodernos. ¿Por qué? Porque ellos ponían, por ejemplo, a la mitad de sus discípulos a defender, qué sé yo, una causa. Y luego de dar todos estos argumentos, a defender la otra causa. Y a creer que realmente la verdad se está haciendo con lenguaje, no hay nada detrás, y todo es un fenómeno puramente retórico. Entonces, desde ese punto de vista, pero además desde muchos otros costados, se fue advirtiendo la importancia del lenguaje. Por supuesto tenemos toda la corriente derivada de Freud, donde Freud cree realmente que tenemos una parte no consciente, una especie de glándula, incluso biológica, creía él en su neurología,
que se maneja, pugna por expresarse, pero pugna por expresarse con el lenguaje, distorsionando sílabas. Entonces, básicamente, bueno, en la teoría de Freud, para simplificarlo y deformarlo como se ha hecho en su popularidad norteamericana, básicamente yo todo el tiempo quiero acostarme con mi madre o con un sustituto de mi madre. Por eso cuando uno le dice a la mujer amada, sos única, le está diciendo sos un sustituto único de mi madre. No, uno quiere básicamente todo el tiempo ponerla, pero tiene que reprimir eso. Y después hay emociones que ponen hostiles, uno quiere matar al padre que está con la madre. Luego renuncia a ello porque deduce al ver una conchita que le han cortado el pene. Entonces, mejor me busco otra y conservo. Pene que huye sirve para otra batalla. Bueno, toda una mitología que erige, digamos, Freud, que Nabokov rechaza, dice, no me gusta que me pase mitología griega por los genitales. Pero allí hay una teoría del lenguaje implícita, filosófica, es decir, Freud se puede inscribir dentro de la filosofía como un pensador original, con toda una teoría de la memoria, del olvido, mejor dicho, pero son temas claves para la filosofía. Y Freud no tenía una formación filosófica, era médico. Entonces, él toma de Kant, por ejemplo, algunas nociones, el imperativo categórico, toma de Nietzsche. De Nietzsche él no quiso leerlo porque dice que le iba a influir mucho porque era muy parecido a él. Y toma sobre todo de un filósofo alemán llamado Schopenhauer. Ahora vamos por orden a nombrar los grandes vedettes y sus grandes teorías, pues ya llevamos 21 minutos y no dijimos nada. Entonces, tenemos todo lo que viene antes de Sócrates, que realmente no es importante. Eran conjeturas, asombros, ¿será de qué está hecho las estrellas? Eran preguntas. Luego viene Sócrates, que sistemáticamente enseña como filósofo. Y la historia de Sócrates la cuenta Platón. Entonces, Sócrates, ¿en qué consiste la gran genialidad de Sócrates? En realidad Sócrates se dirige al Apolo de Delfos, al oráculo de Apolo en la ciudad de Delfos, donde hay unas pitonisas que saben todo, ¿no? Y él quiere decir quién es el hombre más sabio del mundo. Y le dicen que es él. Y él dice, yo no puedo ser el hombre más sabio del mundo, porque yo no sé nada. Yo soy consciente de que realmente no. Es una infinitud lo que ignoro. Claro, le dicen, por eso sos el hombre más sabio del mundo, porque sos consciente de tu ignorancia, tenés una ignorancia sabia. Los demás son tan ignorantes como vos, pero no saben que lo son. Entonces Sócrates se pasa preguntándole a la gente, bueno, vamos a pensar, ¿qué es el amor? ¿Vos sabés lo que es el amor? Obvio lo que es el amor, te voy a contar lo que es el amor. Empieza a hablar, preguntar qué sé yo, y él utiliza la metáfora que es su madre era partera y que él es como un partero de los conceptos. Y poco a poco va sacando a la gente que no, en realidad no tenía idea, es cuestionable lo que está diciendo, nunca se lo había preguntado. También se compara con un tábano que molesta a los caballos y los despierta. Sócrates entonces finalmente es condenado. Hay un texto muy hermoso de Platón que se llama la Apología de Sócrates, donde Sócrates ¿por qué decimos que es el padre de la filosofía? Porque podemos decir que es el Mesías de la filosofía. Se ha comparado muchas veces con la figura de Jesucristo. ¿Por qué? Bueno, porque fueron condenados a muerte y porque en algún sentido aceptaron esto. Es decir, Jesucristo, si es el Hijo de Dios sobre todo, un milagrito y se salva, pero tenía posibilidad de escapar. Y sabemos también que no era el cordero manso con el que después se ha en la Biblia y todos los retoques, las relecturas de San Pablo. Realmente el tipo que expulsa a los mercaderes del templo, que asume su condición de Mesías, no es un tipo, no es un blandito. La verdad que era muy bravo, muy valiente. No enfrenta la crucifixión,
Y Sócrates es condenado y acepta como ciudadano ejemplar que tiene que cumplir las leyes esta condena completamente realmente injusta. Es decir, hoy los recordamos a ambos como mártires, como injustamente condenados. Y la muerte los ha favorecido, se suele decir, ¿no? Bernard Shaw dice que si Jesús hubiera muerto en su cama a los 93 años, no habría cristianismo. Pero de alguna manera, para quienes somos laicos, ateos, para las ciencias, Sócrates es un hombre que representa la estricta razón, más aún que Platón. Platón tiene mucho de místico. Y esto es lo que vamos a ver que después es como la gran corrección que le efectúa Aristóteles. Bueno, entonces, en este momento, en virtud también de que es una sociedad esclavista la griega, hay que decir que en el siglo de lo es una época brillante donde surgen grandes obras literarias, grandes intercambios en el puerto. Se ha tratado de explicar desde cada una de las teorías cómo es posible que surgió en Atenas tanto y no surgió en Babilonia. Así que, bueno, los marxistas tienen su teoría económica, siempre hay un abordaje, ¿no? No hay una explicación, no sabemos tampoco por qué Newton fue un genio, no sabemos por qué Kepler fue un genio, no sabemos por qué Darwin fue un genio, no ha habido más que ellos en idénticas condiciones. El tema entonces es que Platón inaugura una academia y en este momento una de las grandes preguntas divisorias de agua, o sea, no hay una divisoria de agua, en este momento hay una total certeza de que al conocimiento se llega a través de la razón, del uso racional, del pensamiento crítico y no de los sentidos. Los sentidos nos engañan, hay ilusiones ópticas, esto también lo va a decir Descartes. Entonces, esto se llama racionalismo. ¿Cómo se llega al conocimiento? A través de la razón, no tocando, no mirando, no midiendo, porque eso es engañoso, el reino de las apariencias. Entonces, Platón, al hablar de este racionalismo, ya de por sí está un poquito desdeñando la parte animal. Es decir, cuando hablamos de platonismo, cuando decimos un amor platónico, ¿por qué decimos un amor platónico? Estamos tomando una teoría de él, que es la teoría de que nosotros en realidad vivimos en un mundo falso, un mundo de las apariencias, una copia del verdadero mundo. Este es un mundo cambiante, un mundo de bulto que se ve. Y el verdadero mundo, el mundo suprasensible, es el mundo de las cosas eternas. ¿Qué hizo Platón para tener esta teoría? Amó a mamá y a papá, amó a Parménides y a Heráclito, amó la teoría de que todo cambia y la teoría de que todo es eterno. Entonces dice, bueno, todo cambia acá y todo es eterno en el mundo de las ideas. El mundo de las ideas es lo más concreto. Platón dice, nosotros no tenemos un acceso directo a la verdad, a la idea en sí, ¿no? Entonces, cuando alguien dice, vos vivís en el mundo de las ideas, ojalá, te quiere decir lo contrario, vivís en el mundo de la nube de pedo. Tiene la famosa alegoría de la caverna, que nosotros solo vemos las sombras de las cosas y no las cosas. Bueno, salir de la Matrix, todo eso es lo más popular. Bueno, ahora, si uno... Y es por eso que el amor platónico es porque es el amor con una sombra, ¿no? No con la verdadera. Ahora bien, en su diálogo acerca del amor, uno de los diálogos acerca del amor, porque está de Diótima, el Fedro, Platón recomienda, siguiendo esta línea de que hay una cosa verdadera y muchas multiplicaciones que son fotocopias de segunda mano, hechas por troscos, que seamos promiscuos. Es decir, Platón nunca habló de tener amores platónicos. Dijo que hay que tener muchísimos amores para no confundir lo que es un mero objeto de deseo que va cambiando con el amor mismo. Bueno, vamos ahora a hablar de la teoría, como dijimos, del lenguaje. Para Platón,
En ese sentido se lo puede rescatar tanto desde la posmodernidad. Para Platón, en la palabra está la cosa. Muy distinto a lo que dice Hegel, que dice que la palabra es como el sustituto, surge la palabra por la ausencia de la cosa. Bueno, ¿qué dice Platón? Lo expresa muy bien Borges. Borges tiene varios intentos de abordaje filosóficos, ha estudiado con Ezequiel de Olazo, libro que recomiendo mucho, se llama Jugar en Serio. Él tuvo un filósofo técnico que lo fue instruyendo. Borges tiene un poema a Spinoza, a Descartes, al obispo de Berkeley, tiene esta refutación del tiempo. Le interesa mucho la filosofía para razonar y para fines literarios, pero en muchos casos es muy didáctico, es quien mejor lo expresa, ¿no? Entonces, hay un poema que dice: si como el griego afirma en el cratilo, se suele leer así, aunque habría que leer crátilo en el griego, ¿no? Son palabras más bien esdrújulas. Como italiano. El francés es agudo, el alemán es grave, el español es grave. El alemán son muy graves, los alemanes son muy solemnes. Bueno, si como el griego afirma en el crátilo, el nombre es arquetipo de la cosa, en el nombre de la cosa está la cosa y todo el... Como era, si como el griego afirma en el crátilo, me olvidé. Bueno, eso es muy bueno, poder fracturar las certezas. Pero bueno, si como el griego afirma en el crátilo, en el nombre de la cosa está la cosa, todo el Nilo está en la palabra Nilo y en el nombre de la rosa está la rosa. Bueno, el griego ahí es Platón. El Cratilo es uno de los libros de Platón, un diálogo. Porque él dialoga con un tipo que se llama Cratilo. En el Fedro dialoga con un tipo que se llama Fedro. En el Banquete no dialoga con Juan Carlos Banquete, ¿no? Bueno, la idea es que en la palabra lapicera está la lapicera. Y es una idea antigua también como de pensamiento mágico, por eso se dice en la Torá, en el Antiguo Testamento, que cuando Dios se le revela a Moisés, Moisés dice: ¿quién eres? Dios no le dice su nombre, ¿no? Le dice: soy el que soy. Porque se supone que quien da su nombre se entrega, porque está realmente en el nombre la cosa. Esto tiene un eco muy gracioso en Romeo y Julieta de Shakespeare, donde Julieta está muy enamorada de Romeo, y entonces trata de decir: bueno, no importa tu apellido, no importa, y dicen: ¿qué parte de tu cuerpo está tu nombre? Bien, la idea de que en el nombre de la cosa está la cosa es una idea nominalista. A eso se llama el nominalismo, o sea que la realidad está asociada al rótulo, ¿no? Y Aristóteles mismo tiene una frase muy famosa que dice: yo soy muy amigo de Platón, pero más amigo de la verdad. Por supuesto, hay una creencia en que existe la verdad objetiva, la verdad no intersubjetiva, que es una construcción cultural, que bueno, es mi verdad, es tu verdad, no está ni bien ni mal, no, nada de relativismo. Es una idea y todos apuntan a conocer, ingenuamente, una verdad universal objetiva. Entonces, en ese momento se ve que no hay un amiguismo, sino que hay una total lealtad hacia el ideal de la filosofía. El abellismo yo lo llamo cuando en tiempos del Mayo francés, donde en la Francia ocupada de Vichy, con el surgimiento del izquierdista Jean-Paul Sartre, se tendía a decir en la militancia: bueno, qué sé yo, Sartre mandó a apoyar a Stalin. Es mejor equivocarse con Sartre que tener razón con Aron. Raymond Aron es un pensador de derecha que podría ser rescatado ahora como muchos de los grandes perdedores, ¿no? El debate Heidegger-Cassirer, en su momento, ganó Cassirer. En su momento la pelea Camus-Sartre, le hizo mierda Sartre a Camus. No, hoy en día le daríamos razón a Camus. Y en muchos sentidos, por ejemplo, ustedes ven el debate Foucault-Chomsky, queda cancherito, Foucault-Chomsky queda como un tibio, timorato, no hace la revolución, es un demócrata. Qué razón tenía Chomsky. Bien, entonces Aristóteles no dice: bueno, como está en la causa que yo milito, del lado correcto, del bien,
Platón, bueno, si se equivocó en este detalle de que en la palabra perro está la perridad, no importa, yo lo tengo que apoyar por encolumnar al partido, por si no es hacerlo al juego a la derecha. No, no existe eso. Existe la crítica total, y entonces él dice, yo soy muy amigo de Platón, pero además amigo de la verdad, y la verdad es que la diferencia entre un perro y la palabra perro es que la palabra perro no ladra. Donde está ya diferenciando lo que podemos decir son las comillas, ¿no? Donde uno puede decir Chicago es populosa y trisilábica, y en un caso se está refiriendo a la propiedad de la palabra y en otro a la de la ciudad a la que designa el referente, ¿no? Karl Popper tiene un libro interesantísimo donde matematiza a Platón y trata de decir que en realidad lo que quiere decir Platón es que las palabras son como números. Entonces, si estamos hablando de 2 patos y 2 lapiceras y 2 tazas de té, en realidad estamos hablando del número 2, que es el arquetipo. Porque esta idea del arquetipo es bastante abstracta y difícil realmente de imaginar seriamente. Porque yo puedo decir, en el tigre está la tigreidad. Acá vemos meros tigres, unos iguales a otros, pero en la realidad superficial está la tigreidad. Pero también está la rayidad del tigre, está la anaranjaridad. ¿Y cómo se imagina uno eso? Es lo mismo de difícil que imaginarse el paraíso, que ha tenido muchísimas dificultades para ser imaginado, porque si algo es eterno, normalmente es insufrible, infumable, y lo lindo es lo efímero. Entonces, más allá de que cuando los misioneros católicos fueron a Finlandia y dijeron el infierno lleno de fuego y de calor, y los tipos decían, qué lindo, qué lindo. Normalmente el paraíso ha representado muchas dificultades para ser representado por los más grandes. O sea, Dante Alighieri no hace un paraíso atrayente. ¿Por qué? Porque tenemos muchísimas dificultades que salvar ahí para conciliar las ideas, ¿no? Como, ¿qué pasa? Que, además, lo que más nos gusta acá es el sexo, en el cielo no hay sexo. Entonces, si es Lewis, que además de escribir Narnia y con Tolkien era un teólogo, dice, no, lo que pasa es que somos como un bebé, que dice, como no va a haber chupetines en el cielo, vamos a tener otras necesidades. Pero todas estas dificultades tienen que ver con estos problemas que plantea Platón. ¿Y por qué estoy estableciendo un puente entre la concepción cristiana del paraíso y esta idea suprasensible de Platón? ¿Por qué? Porque realmente es la misma idea. Es la misma idea. San Agustín salva a Platón y Aristóteles de todas las obras que iban a ser quemadas porque eran heréticas, porque negaban la divinidad de Cristo, o porque simplemente Platón no fue bautizado, y dice, no, acá hay una base cristiana, qué sé yo. Y Nietzsche dice famosamente que el cristianismo es platonismo para el vulgo. Es decir, como el analfabeto necesita un ídolo de carne para hacerse la idea, si no es todo muy en el aire, ¿no entiendes? Directamente aparece Jesucristo, lo matan, qué sé yo, pero con eso hay una vida acá, otra allá, el alma y el cuerpo, la gran separación. Ahora tenemos unos minutos más para explicar todo el resto de la filosofía occidental. Luego de Aristóteles, que Aristóteles tiene la lógica, establece la base de la lógica, eso es importantísimo. El principio de tercero excluido, eso muchas mujeres no lo saben. A es igual a, bueno, la lógica que nosotros llamamos lógica, sienta las bases de Aristóteles. Aristóteles, gran culpable también de retrasar la ciencia, por racionalista, es decir, él acompaña las expediciones a Alejandro Magno, va observando aves, va observando y lo que observa con los ojos siempre lo deduce mal. Entonces él observa que las mujeres tienen menos dientes que los varones, mentira. Él observa que la sangre en la cabeza es más fría, cuando le clavan una flecha al soldado en la cabeza, la sangre es más fría que en los pies, mentira. Una sarta de deducciones, pero considerar que era rebajarse la animalidad, tocar, ver si la sangre está caliente, además te puedes infectar. Entonces, hemos de esperar el advenimiento de Galileo Galilei, 2000 años después más o menos,
que el tipo dice, bueno, yo leí la física de Aristóteles, teóricamente, si yo tiro una cosa pesada de la torre de Pisa, va a caer antes que una liviana. Mide y no da. O sea, a partir de resultados experimentales que contradicen la teoría, como fue con el caso de la física cuántica, Einstein, avanza muchísimo la ciencia. Esto hace que Popper diga lo que se necesita entonces es buscar la refutación, no la confirmación. Y de hecho la ciencia es lo único que puede ser refutado. Si yo digo creo el mundo en 7 días, no puedo hacer un experimento para ver si... No, en realidad fueron 3, Es una frase imposible de demostrar y de refutar. En cambio la ciencia, que uno diría, bueno, es lo más seguro, es lo más inseguro y por eso es tan válido. Porque permanentemente podría ser perfeccionada por una teoría mejor. Y por eso le gustan los científicos locos, aventureros, fantasiosos. Bueno, vamos a rápidamente entonces seguir ahora con el idealismo que no tiene nada que ver con, yo soy un tipo idealista. El idealismo es que el universo en realidad es la idea que tengo en mi cerebro del universo. No, materialmente no sabemos si existe algo afuera o no llegamos a eso. Muchos filósofos idealistas, pero el más importante por ahí podría ser el obispo de Berkeley, que justifica la existencia de Dios diciendo que Dios es el que ser percibido. Es decir, hasta que alguien no ve algo, ese algo no existe. No existe la luz en la heladera cuando está cerrada porque nadie la vio. Entonces, es un famoso, ¿no? Si un árbol cae en el medio del bosque y nadie lo ve, bueno. Pero la idea acá es que todo en realidad, todo lo que parece una materia, un ladrillo, no es más que una idea de Dios. Es como si fuera un sueño. Hay, digamos, las primeras filosofías que no pueden desarrollarse son las que yo estoy soñándolo todo. Entonces, ¿cómo se refuta? El solipsismo es una de las filosofías, ¿no? Que es irrefutable, que es decir, yo soy el único habitante del universo y sueño que existen todos los demás. Una divertida respuesta de Russell a una persona que dijo, soy solipsista, y dice, sí, ¿y por qué los demás no son solipsistas también? O yo soy solipsista también, pero bueno, no me haga caso, es la opinión de un solo hombre. Hay muchas formas así de la infancia y la filosofía, lo que los niños pueden conjeturar y todo eso, que no nos permiten los avances. Bueno, vamos ahora entonces, esa es una forma de idealismo. ¿Qué es lo contrario del idealismo? El materialismo. El materialismo, Marx es el que radicalmente más materialista es, toma a Hegel, que es idealista, complicado, ahora vamos a ver cómo, pero lo toma y lo invierte. Entonces todo tiene sustrato material, absolutamente. Y reduce la metafísica, más allá de lo físico, a cero. Para Marx no hay nada más allá de lo material. Y todo debe explicarse por motivos concretos de modos de producción económica, condiciones históricas concretas. Y en general, la tendencia a los avances en la ciencia tienen esa dirección. Es decir, allí donde se creía en tiempos de Pasteur que la generación espontánea generaba enfermedades, él demuestra los gérmenes, no creen en algo mágico, transparente, misterioso, sino en algo material. Está bien, chiquitito, invisible, pero material al fin. Entonces, hay como grandes, fuertes necesidades psicológicas y grandes intuiciones que nosotros tenemos que nos fuerzan a querer creer un poco en un significado, en la coincidencia, en el sentido mismo. Por eso Hume, que se propone ser un escéptico total, en un antecedente filosófico del escepticismo total, es Pirrón de Lea, que directamente nunca habló, porque ni siquiera creía que era posible, a través de decirles no creo en nada, que eso se lo creamos. Vivió en un barril, como Diógenes, y ha sido rescatado por Émile Cioran, ese filósofo, un filósofo muy escéptico. Bueno, vamos ahora a hablar
entonces de Descartes. Descartes es muy famoso también por una serie de slogans, así como dijimos Sócrates, solo sé que nada sé. Descartes tiene una frase muy famosa que se llama el cogito cartesiano. Hay muchos juegos de palabras con Descartes, en todos los idiomas. En inglés las cartas, en castellano decimos descartes, descartamos. Bueno, el cogito, ¿qué quiere decir? Él se propone una duda metódica, ser completamente escéptico, derribar todas las certezas y ver desde el punto de partida a qué sí se puede llegar, en qué sí se puede creer. Él dice, quizás yo estoy soñando el universo y me engaña un demonio. Quizás este fuego que veo crepitar no existe en la realidad, eso no sueño. Pero ¿de qué no puedo dudar? Pues yo pienso que tal vez esto es un sueño. Bueno, no puedo dudar de que en este momento yo pienso que tal vez esto es un sueño. Estoy pensándolo. Eso sí es verdad. A esto Hume opondría que está de por sí de manera autoritaria afirmando que existe el yo. Nosotros sabemos que hay muchas postulaciones para negar el yo. El budismo niega, ¿no?, que somos individuos, niega el yo, entonces nos lleva a liberarnos de esa ilusión de que somos individuos. Bueno, Descartes no va tan lejos y dice, yo pienso, luego, que quiere decir por lo tanto, yo existo. O sea, no puedo, digamos, estar pensando si no existo. Y a partir de su propia existencia, pero no por narcisista, va erigiendo distintas creencias. Entonces, esa es la más famosa de sus movimientos. Él, por supuesto, está muy interesado en ver en dónde se conecta el alma con el cuerpo. Él dice que es en la glándula pineal. En fin, hay todavía muchos entrecruzamientos entre anatomía, no es que los filósofos estaban recluidos puramente a la filosofía. Todavía él está con un pie en el medioevo y en la modernidad, pero él sienta las bases de que ahora se estudie, se ponga el foco en el sujeto. El sujeto es el que observa el mundo. Entonces ya no vemos el mundo con un realismo ingenuo, creyendo que lo podemos ver directamente, sino que estudiamos nuestra propia condición de sujetos para apercibir la realidad. Entonces, esto lleva inmediatamente a Immanuel Kant, un hombre muy importante, el que tenemos que nombrar, que también hace un copy-paste como hizo Platón. Y entonces su momento se llama el idealismo trascendental. Primero que es interesante pensar en Kant porque es un tipo que escribe boludeces sobre astronomía, qué sé yo, hasta los 60 años escribe la crítica de razón pura. Nunca salió de su casa en Königsberg, o sea que alguien sin experiencia, con la mina de viajar, nada, la puede pegar a los 68 años. Crítica de la razón pura, crítica quiere decir censura, limitación. Ahí habla de como que estamos restringidos, no podemos pensarlo todo infinitamente. ¿Y cuáles son esas limitaciones? Nosotros tenemos unas limitaciones por el hecho mismo de nuestra condición de ser sujetos. Esas limitaciones, o mejor dicho, son como unos filtros, son como una antena codificadora. Nosotros no accedemos a la realidad de manera directa, sino que la organizamos, la traducimos para que nos sea comprensible. Así como un perro vive una realidad olfativa, el ser humano vive una realidad, no es la misma, no es la realidad. Y esa realidad entonces tiene las categorías innatas, se llama, que son tiempo, espacio y causa, y es como que nosotros lo imponemos al mundo. Y para un árbol no es sábado hoy. Nosotros necesitamos que haya causa. Esto Hume también lo va a cuestionar y va a decir, no podemos decir que hay una necesidad, no hay causa. No necesariamente, si yo apago el interruptor, se apaga la luz por eso. Hasta ahora podemos decir que toda vez que apaga el interruptor se apaga la luz y que hay una sucesión. Se da una cosa después de la otra. Pero hasta de eso se permite dudar, ¿no? Y es muy interesante entonces cómo obliga a justificar
a otros filósofos. Por eso Kant dice, Hume, el gran escéptico escocés, el jodón, ¿no? El tipo que parece estar burlándose de toda la seguridad que tenía, me despertó de mi sueño dogmático, porque Hume es un gran empirista, no es racionalista. Entonces él dice, bueno, simplemente en la mente es una tabula rasa, no hay nada dentro de la mente y nos entran las impresiones y las vemos directamente. En ese sentido, ingenuo, ¿no? Y Kant dice, no, lo que pasa es una combineta de las dos cosas. Por un lado, nos entran las impresiones, por otro lado las organizamos, y esto sabemos que es así hoy en día mediante el estudio de la fisiología del ojo. Vemos que el ojo es poético, que seleccionamos, digamos, así como también la información que da el cerebro es muy selectiva, y si un soldado tiene que huir hasta llegar al refugio y le dieron un balazo, el cerebro no va a comunicar el dolor en ese momento. Es decir, que todas las, digamos, formas de subjetividad, aunque esto que estamos diciendo de la pierna baleada ya es mucho más parecida a la subjetividad originaria de Freud, que era biológica, Lacan lo va a volver mucho más cultural y del lenguaje. Freud, al contrario, reduce lo que era la racionalidad de Descartes a una cosa infinitesimal, porque dice, somos mucho más cuerpo, y esto nos entronca con Schopenhauer, que introduce un poco la idea del cuerpo. Él dice, por un lado el mundo es mi representación, lo que yo me imagino que es, y por otro, yo estoy atravesando por una fuerza bruta así que se llama voluntad, mal nombre, porque la voluntad implicaría un sentido, una teleología, y él realmente está diciendo que es una fuerza impersonal, pero ciega, y que no tiene un sentido más que perseverar en su ser, multiplicar, pero no es voluntaria. Pero bueno, es el ambital para Son, es la sed, lo llaman los budistas, es las ganas de vivir. O sea, todos nosotros somos como títeres de la fuerza de la vida que trata de, podríamos después decirlo hay un autor biólogo muy prestigioso, Richard Dawkins, que habla de que somos títeres de los genes. En todo caso es una negación del individuo también, pero él dice, por ejemplo, mi mano yo me la represento directamente. Todo lo que no es mi cuerpo, o sea, la propia obsesión, yo tengo un acceso directo a la realidad de mi cuerpo, cosa que no habían advertido hasta ahora los filósofos anteriores, que hablaban de la realidad mediada por tantas cosas. En el caso del cuerpo no está mediada, aunque sabemos que sí, por supuesto, por la representación cortical. Sabemos que si me tronchan un miembro, yo voy a tener el fantasma del miembro ausente. Entonces, esto mismo también lo podemos cuestionar. Bueno, vamos a ir teniendo que terminar. Contemporáneo de Schopenhauer es Hegel, que introduce más bien, podríamos decir, la historia en la filosofía. Él introduce además la dialéctica, que es una lógica que funciona en tríadas, con una afirmación, una negación y una negación de la negación, llamado normalmente tesis, antítesis, síntesis. De acuerdo a esto se va dando así los movimientos. La verdad que resumirlo en 2 minutos es difícil. Pero bueno, es no ha, digamos, dejado un discípulo más que, en algún sentido, la dialéctica es el método. ¿En qué sentido se llama discípulo, un discípulo filosófico? Bueno, Nietzsche es discípulo de Schopenhauer, que dice que lo único importante es la caridad y la compasión, porque todo es sufrimiento. Todo es sufrimiento, hay muchísimo más dolor que placer. Placer, nosotros creemos que existe el placer, no existe el placer. Es la mera saciedad de un apetito, es como decir que existe la oscuridad. No, es la ausencia de la luz. Lo que realmente existe es el sufrimiento, el padecer. La vida es un péndulo entre el aburrimiento y el dolor. Es realmente interesante leer Schopenhauer. Es tan pesimista, que es tan elegante, tan despreciativo, tantas cosas que nosotros normalmente tenemos que ser un poco más obsecuentes, chupamedias, voluntaristas de la realidad, y no decir en la cara nuestro descontento, y es tan exagerado como él lo hace, que resulta reanimante. Uno en comparación se siente un gran optimista.
La palabra optimista quiere decir pelotudo. La palabra optimista cuando nació quiere decir imbécil. La acuña Voltaire a raíz de un libro de consolaciones filosóficas que le encargan a Leibniz, donde él dice, bueno, la teodicea, ¿por qué yo tengo que conformarme en este mundo tan horrible? Porque por algo Dios creó este mundo, dejó este mundo. Antes había hecho muchos mundos posibles, había mundos donde no había injusticia social y donde a la gente no se le caía el pelo y después de tomar vino no había resaca. Todos pensaríamos que es mejor ese mundo, pero nosotros sabemos menos que Dios. Dios creó muchos mundos y luego los destruyó y se quedó con este. Entonces este es el mejor porque es el que hay, ¿no? No tiene dinero en un tatuaje, si sucede conviene. Entonces ahí estamos haciendo una triquiñuela como hacen los creacionistas. No solo Dios creó a la jirafa, sino que además está perfectamente adaptada a su medio. Estamos como diciendo, estoy contento de que me haya parido mi madre y no una mujer extraña. Estamos haciendo algo que es una sola cosa, la dividimos en dos y le agradecemos. Aquí hay varias triquiñuelas que hace Leibniz. Dice, por ejemplo, ¿qué sería mejor? Una biblioteca con todos los libros de Shakespeare, supongamos que Shakespeare es el mejor autor del mundo, o una biblioteca con Shakespeare y otra que tiene Shakespeare, pero tiene también Paulo Coelho. Y bueno, en virtud de la variedad es mejor la segunda biblioteca. Y bueno, para eso existe el mal, para discernirlo del bien. Habla también de como del contorno negro con un cuadro. Es una gran justificación que hace, digamos, a pedido de la reina Carlota. Y Voltaire escribe el Cándido. Es muy lindo los libros que contra otros. Por ejemplo, Gulliver fue escrito contra Robinson Crusoe. Entonces escribe inmediatamente el Cándido, que es un hombre ingenuo que cree que todo es bueno. Y ahí está el famoso doctor Pangloss, que es una burla a Leibniz. Dice, qué maravilla, Dios en su previsión nos hizo tener una nariz para que podamos poner en ella los anteojos, o sea, confunde causa y efecto. Y bueno, celebran que el terremoto de Lisboa, miles de embarazadas muertas. Es todo una cosa donde lo tratan realmente tarado al optimista. Vamos a tener que ir terminando porque se va haciendo ya la hora. Tendríamos que hablar, bueno, no hemos hablado nada todavía, bueno, de un montón de autores que nos faltan un montón de autores, los espero la próxima. Si te gustó, no te olvides de suscribirte, dale like, tenés la opción cafecito para mandarme, si querés me puedo tomar cortado, y bueno, quedo a tu disposición para evacuar cualquier tipo de consulta, incluso si es mejor rallar manzana con el pelapapas, cómo matar a la mosca de la fruta mediante vinagre, detergente y azúcar en un frasco donde entran y después no saben cómo salir. Respondo todo.